El relativismo individualista sostiene que lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto son relativos a la opinión de cada individuo. Como no se puede generalizar objetivamente porque todo depende de las experiencias propias, entonces todas las creencias son igualmente aceptables. Nadie puede estar en el error. Hasta el día de hoy no fuera real. ¿Realmente el ser humano llegó a la luna? Creencia, argumento y opinión son la misma cosa. ¿Qué relación hay entre los discursos anticientíficos y los negacionismos? Si la democracia es debate entre diferentes, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Son autopistas de la libertad o de los discursos de odio? En el episodio de hoy, Claudio Cormick, doctor en filosofía y docente, junto a Valeria Edelstein, escribió el libro Argumentos en una baldosa. Biblioteca para armar. Conversaciones sobre libros que hacen memoria. Conducción, Ana Cacopardo. Un podcast producido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Claudio, cuando pensamos este tiempo, hay algo, quizás marca de época, cuando hablamos de la era de la posverdad y la proliferación gigante de discursos anticientíficos, particularmente en la pospandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Es una suerte de marca de época? Bueno, hay un componente que es muy distintivo de la época, que es una tendencia a, podríamos decirlo de esta manera, fragmentación de la comunidad de discurso. No es lo mismo cuando el discurso público se articulaba alrededor únicamente de medios masivos de comunicación que los consumían millones o decenas de millones de personas, que cuando vos podés tener redes sociales con algoritmos que te recortan muy personalizadamente determinados contenidos para que los vean vos y las personas que ya piensan como vos, ¿no? Y entonces eso genera condiciones para el auge y la preservación de ciertas formas de negacionismo que de otro modo no habrían existido. Hay en este marco una pregunta que siempre nos resulta muy antipática, yo diría incómoda, que es, ¿todas las opiniones son válidas? Bueno, ahí está, ¿no? Porque justamente parte del atractivo de muchos negacionismos, tanto en terrenos más políticamente cargados como respecto de otras cuestiones más teóricas, uno podría decir, ¿no? Uno puede decir, mira, el terraplanismo es una forma paradigmática de negacionismo científico, es que parecen ser democratizantes, ¿no? O sea, lo atractivo de ciertos discursos negacionistas es esta actitud de decir, no, bueno, nosotros estamos haciendo proliferar estas opiniones en nombre de la libertad de expresión, en nombre de un derecho democrático a hacer circular ciertas opiniones, etc. Y entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, si todas las opiniones son válidas o no, es una pregunta que es ambigua entre dos ideas muy diferentes, ¿no? Una idea es la de libertad de expresión en sentido clásico. Uno podría decir es un valor típicamente liberal y que la izquierda y el progresismo han acompañado, ¿no? La libertad de expresión en ese sentido muy mínimo. Ahora, otro eje de problemas y que tiende a veces deliberadamente a asimilarse al primero, es el eje que se refiere al valor epistémico, al valor como conocimiento de esas opiniones, ¿no? O sea, yo puedo no querer censurar a quienes son terraplanistas, por caso, pero después de ahí a decir mi opinión es igualmente válida, en el sentido de está igualmente justificada, está igualmente basada en evidencia, etcétera, etcétera, hay una distancia gigantesca, ¿no? Entonces, cuando se le da este tinte democratizante a esos debates, lo que se hace es oscurecer la diferencia entre un problema del terreno de las libertades democráticas y un problema que está en el plano de la justificación epistémica. Sin embargo, hay algo que se confunde entre la creencia, la opinión, el argumento, y se vuelve borroso, se sigue volviendo difícil posicionarse frente a estos discursos. Bueno, la cuestión en todo caso es
cuáles son justamente casos borrosos, casos grises y cuáles no. Una típica estrategia, está conocida, está estudiada como tal, se llama estrategia del tabaco de los negacionistas, consiste en colocar en justamente la zona gris de cuestiones no decididas precisamente ciertos temas acerca de los cuales ya hay un consenso experto, una posición consolidada en la comunidad experta. Por ejemplo. Claro, se llama estrategia del tabaco porque las primeras que la desplegaron de forma identificable fueron las empresas tabacaleras, que cuando para los años 50 ya había una abrumadora, gigantesca, colosal evidencia convergente que decía que fumar incrementa los riesgos de cáncer, ¿no? Evidencia que en buena medida proviene de acá de Argentina, ¿no? Con las investigaciones de Rofo. Ahí se empieza a decir, bueno, tenemos que instalar públicamente el discurso de la comunidad científica todavía no se puso de acuerdo, ¿no? Entonces es tratar de llevar falsamente, tergiversadamente a esta zona gris, a esta zona de, bueno, esto todavía es opinable, ¿no? Temas sobre los cuales ya había muchísima evidencia convergente, ¿no? Entonces, señalar que en los casos donde hay consenso científico no deberíamos caer en esta trampa, no significa negar que hay cuestiones que están efectivamente en una zona gris. Todo el tiempo hay cuestiones que la comunidad científica está discutiendo, desde ya. El punto es reconocer que existe eso, que existen, de nuevo, zonas grises de no consenso, de debate abierto, no debería significar que todo está en esa posición. Claro, si no deberíamos empezar a discutir cada vez todo desde cero. Bueno, es que ese es exactamente el punto y ese me parece que es el modo en que hay que responderles a los negacionistas que nos quieren correr diciendo, no, bueno, vos sos un dogmático, vos tenés que tener la mente abierta y que discutir todo. Mira, si vamos a discutir todo, tenemos que discutir literalmente todo, ¿no? O sea, si vas a discutir la llegada del hombre a la luna, ¿por qué no discutís la existencia misma de la luna, ¿no? Si vas a discutir los 30.000 desaparecidos, pese a toda la evidencia histórica que hay, ¿por qué no discutís también el cruce de los Andes, ¿no? O sea, me parece que el aspecto en el cual deberíamos ser más pillos en términos estrictamente retóricos es desenmascarar a quienes dicen, no, bueno, hay que mantener todo siempre en discusión, ¿no? Señalando que eso en última instancia es impracticable y es atentatorio contra la idea misma de que como especie acumulamos conocimiento y pasamos a hacernos preguntas más finas, más de detalle, sobre la base de que hay otras preguntas que ya no nos hacemos, ¿no? No me voy a estar preguntando si existen los virus. Ahora, acá aparecen dos nociones ligadas, discursos anticientíficos y negacionismos, sí, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo se ligan las dos nociones y además porque estamos hablando de negacionismos en plural, sí, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando desde los terraplanistas, pero también el negacionismo climático. Exacto. Bueno, un combo grande, sí, ¿no? Que ha circulado y fuertemente en redes sociales. Entonces, me gustaría pedirte, ¿cómo es ese nexo entre las dos nociones? Bien. Lo primero, banco que subrayes lo de negacionismos en plural, porque una de las cosas contra las cuales más discutimos, Vale Edelstein, mi compañera, y yo, en este terreno es contra autores que quieren una y otra vez machacar con la idea de, bueno, todos los negacionismos funcionan igual. No, la verdad es que no, todos los negacionismos no funcionan igual, hay diferencias importantes. Por ejemplo, el negacionismo del cambio climático clásico, ¿no? El que desplegaron una serie de think tanks de derecha pro mercado, sobre todo a partir de los 70 y 80, funciona siguiendo la estrategia del tabaco, ¿no? Funciona según este modelo de tratar de instalar en la opinión pública la idea de la comunidad de climatólogos todavía no se puso de acuerdo, no hay consenso, no etc. Está claro, hay una zona gris. Exacto, ¿no? Están tratando de generar falsamente, del mismo modo que hacían las tabacaleras respecto de la comunidad de médicos, la idea de que los climatólogos todavía no están de acuerdo respecto de la existencia de cambio climático originado por las acciones humanas, pese a que el 97% de los climatólogos dicen, mirá, el cambio climático está originado por las acciones humanas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Eso es un caso, ¿no? Que podríamos decir,
eso es el tipo de negacionismo que apunta a negar la existencia del consenso científico, ¿no? Ahí lo pineamos, eso sería como un modelo. Pero después vos tenés otras formas de negacionismo que no cuestionan la existencia del consenso científico, sino que niegan la probatoriedad del consenso científico, ¿no? El terraplanismo, como caso paradigmático, no es que dice los científicos no se pusieron de acuerdo, esto todavía es un debate, sino que dicen, por supuesto que los científicos están todos de acuerdo, esto surge de una conspiración. Si hablamos de negacionismos en plural, ¿cuál es la plataforma común que tienen todos esos negacionismos? Bueno, el mínimo denominador común, que es justamente muy mínimo, que nos permite decir que tanto terraplanismo como negacionismo del cambio climático como movimiento antivacunas son negacionismos, es una definición que dice básicamente que las posiciones negacionistas son formas de rechazo de consensos científicos bien establecidos, robustos, típicamente en beneficio de alguna alternativa más bien disparatada, ¿no? Pero lo segundo no es una condición necesaria. El punto es, son formas de oponerse a consensos científicos establecidos. Si uno de verdad quisiera llevar hasta el final la política de todo está en discusión, bueno, tomarse eso en serio significa discutamos si existió o no el cruce de los Andes, discutamos si existió o no la primera junta de gobierno. Digo, si uno de verdad creyera en ese juego, que de nuevo hay que evitar caer en esa trampa, la única respuesta honesta es, yo no estuve ahí, yo no vi el cruce de los Andes. ¿Por qué vos me decís que existió el cruce de los Andes? ¿Por qué vos me estás diciendo que las estimaciones acerca de el genocidio perpetrado por la dictadura, que podemos conocer por fuentes, esto obviamente lo va a expresar mucho mejor Krenzel que yo, pero tales como el número de habeas corpus, el informe de Arancibia Clavel, cosas de ese tenor, la conocemos indirectamente sobre la base de evidencia histórica, te parece mucho más dudoso que cualquier otro hecho de la historia, ¿no? Hay algo definitivamente o tramposo o inconsecuente en los discursos de pongamos todo en duda, ¿no? Llevado más al extremo, si cabe, la gente que pretende ser, podríamos decir, individualista epistemológica y que es terraplanista, que dice, no, bueno, mirá, yo solamente creo en lo que vi con mis propios ojos, yo no vi que la Tierra sea redonda, esa gente abre la canilla y se toma el agua, y no potabilizó esa agua, ¿no? O sea, está debajo de techos como este y no piensa que se va a caer porque no la construyó con sus propias manos. Digo, es bastante obvio que la abrumadora, colosal, gigantesca mayoría de lo que sabemos, lo sabemos porque confiamos en todo un entramado institucionalizado de confianza en autoridades expertas. Y entonces la idea de vamos a poner todo en duda es simplemente impracticable. ¿Por qué como reguero de pólvora se expanden en las redes los discursos anticientíficos, negacionistas, /odio, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Porque no es casual lo que a mí me aparece en mis redes, y esas lógicas son de programación. Entonces, podemos pensar un poco y desmontar un sentido común que tenemos, que son un ágora de la democracia. Yo entro y pongo y escribo lo que quiero, nadie me condiciona, es decir, que ahí hay una suerte de idea de que las redes son como una autopista donde se expanden libremente nuestras miradas, nuestras opiniones, una suerte de ágora democrática. Sí. Sin embargo... Sí, pareciera ser lo contrario, ¿no? Esta especie de ágora, de presunta ágora, uno podría pensar que funciona como tal desde el punto de vista de que democratiza o pluraliza o difumina más las posibilidades de emisión de un discurso, ¿no? Pero cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede entrar postear, a Twitter, claro, y puede postear algo ahí que... podríamos decir... Exacto. No sos solamente quien recibe o escucha, puedes sino elaborar tu propia comunicación. Exacto, ¿no? Sos también quien emite, pero justamente el foco está puesto en la emisión, porque desde el punto de vista de la recepción de esos discursos, no, definitivamente no funcionan como un ágora. Y acá hay dos... ¿Por qué? Porque ante todo vos tenés lo que se conoce como el fenómeno, ¿no?, de las burbujas epistémicas, que vos algo empezabas a sugerir o dejar traslucir cuando decías, no es casual que cuando yo entro a redes yo vea lo que veo, ¿no? O sea, hay... Lo que me muestra. Lo que me muestra, ¿no? Exactamente. Entonces, existe una
propensión de los algoritmos a mostrarnos ciertos contenidos y no otros que terminan reforzando los puntos de vista que ya tenemos previamente. O sea, la idea de comunidad de iguales. Los seguidores de Ana Cacopardo son más o menos lo que piensan, exacto. como piensa Ana Cacopardo. Exacto. Eso es lo que aparece en esas comunidades de redes. O sea, lo que querés decir es que finalmente no hay una lógica que empuje la conversación entre mundos. Bueno, porque entre mundos justamente, diferentes, claro, ¿no? porque justamente no generan lo que se conoce como fricción epistémica. O sea, no es que me van a empujar, ¿no?, estos algoritmos a que yo reciba información y puntos de vista opuestos a los míos, ¿no? O sea, gente que me haga problematizar, matizar, profundizar ciertos puntos, precisamente porque, nada, me obligan a testear mis argumentos contra gente cuyas visiones del mundo son diferentes de las mías. Eso, la lógica de YouTube mostrándole contenido más conspirativo todavía a quienes ya consumían contenido conspirativo, eso hace relativamente poco lo cambiaron, pero históricamente, a lo largo de varios años, fue como el gran radicalizador, ¿no? Va un poco en ese sentido. Vos ya pensás cosas conspirativas, te vamos a mostrar más contenido conspirativo. No es que el algoritmo te va a recomendar que mires también qué es lo que dice el consenso experto sobre todas estas cuestiones. No, te va a hacer profundizar en ese agujero de conejo. Y después hay otra dimensión en la cual tenemos un poco más de agencia o más responsabilidad, que es a quienes elegimos nosotros, no el algoritmo, seguir en Twitter, Facebook y demás. Típicamente va a ser personas que compartan nuestros puntos de vista sobre cuestiones, ¿no? Y de nuevo, todo eso va a retroalimentar una serie de creencias que ya tenemos. No nos va a hacer entrar en crisis respecto de esas creencias. Es la noción de burbuja, de cámara de eco, que son las categorías que se usan para pensar esta lógica de las redes. Ahora, además de eso, tenemos fake news, cuentas falsas, digamos. Hay una cantidad de operaciones en las redes sobre las cuales es necesario construir una mirada crítica, ¿no? Incluso como usuarios de las redes. ¿Crees que este es uno de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, en los espacios de formación, en las escuelas, donde hay un gran debate en torno al uso de los teléfonos? Pareciera por momentos que se reedita la de Apocalípticos Integrados de los años 70, ¿no? Los que tienen el optimismo tecnológico, decir, no, hay que integrar el teléfono a la formación, tienen que estar en las aulas, y la otra biblioteca que dice, hay que erradicarlos porque son el opio en la construcción de conocimiento. ¿Cómo pensás que tendríamos que dar esta discusión, o por lo menos desde qué parámetros? Bien, vos introducías una distinción importante, ¿no?, cuando hablabas de burbujas epistémicas y cámaras de eco, ¿no? Y me parece importante, ante todo, justamente señalar, mirá, lo que hace funcionar a las cámaras de eco, lo que hace que sean eficaces las cámaras de eco, es que, a diferencia de las burbujas epistémicas, lo característico que tienen es la capacidad de neutralizar, no de ocultar, no de no mostrarte, sino de neutralizar como poco confiable aquella información que va en contra del núcleo de creencias que se busca preservar, ¿no? O sea, una cámara de eco funciona sobre la base de, si nosotros somos todos terraplanistas, tenemos una especie de conjunto de anticuerpos que nos permiten descalificar una y otra vez los trozos de información, ¿no? Y las fuentes que nos dicen, no, bueno, mirá, tenés toda esta evidencia que te muestra que la Tierra no es plana, ¿no? Y eso se puede extrapolar a diferentes... Y eso es una lógica de programación, es una lógica algorítmica. Las cámaras de eco, en la medida en que suponen algo más sofisticado, ¿no?, en la medida en que suponen un discurso de desautorización activa y explícita de las voces disidentes, son algo menos automático, y en lo cual me parece que está bien señalar responsabilidades, ¿no? O sea, todo el discurso de gente, por dar un ejemplo menos marginal, si se quiere, que el de los terraplanistas, como Trump, diciendo, no, bueno, fíjense que todos estos
medios de comunicación en realidad son poco confiables, al único que ustedes deberían creerle es a este influencer de ultraderecha, ¿no? Están construyendo una cámara de eco en el sentido de un mecanismo de desautorización activa de las voces disidentes. Y eso no es un algoritmo, eso es una persona de carne y hueso que tiene responsabilidad en la construcción de eso. Y ahí justamente entonces el problema es más complejo, porque en el caso de la burbuja epistémica uno podría decir, si nos atenemos al modelo ideal, ¿no? Simplificado, al caso límite, que es una burbuja epistémica funciona sobre la base de que hay voces que simplemente no escuchás, bueno, yo te hago escuchar esas voces y resuelto el problema, ¿no? El problema con las cámaras de eco es que si vos tenés discursos que se reproducen y al mismo tiempo una especie de, reitero, anticuerpos que te van a impedir tomarte en serio aquellas opiniones diferentes de las tuyas, ¿no? Entonces ahí con la mera exposición a puntos de vista rivales no alcanza, ¿no? Y esto vuelve realmente complejo el problema en relación con lo que mencionabas antes acerca de, bueno, ¿qué hacemos con...? Volvemos, eso, ahí quería volver, Claro. Claudio. Es decir, desde qué parámetros podemos pensar esta aproximación a las redes, a todo lo que implica el universo de esas redes que configuran subjetividad, miradas. Es un reto enorme, ¿no? ¿Cómo nos ayudarías a pensarlo? Bueno, yo creo que si bien es extremadamente difícil y sería, de nuevo, hipócrita y pretencioso de mi parte decir, mira, aquí está el libro, aquí está la receta, vos decís esto y ya vas a lograr combatir el negacionismo científico en las aulas, yo creo que por lo menos algo que podemos hacer es dejar de criar nosotros, terraplanistas y negacionistas, ¿no? O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer... ¿Cómo es eso? Bueno, es dejar de decirle a la gente que el principio de sé escéptico, duda de todo, hace tu propia investigación, no te apoyes en la confianza, es un pilar del conocimiento científico. Eso es falso. El pilar del conocimiento científico es la confianza. El conocimiento científico solo es posible gracias a que un montón de gente confía en el trabajo de otra gente. Entonces, una cosa es si tenemos o no la receta para desarmar los negacionismos existentes. Otra cosa mucho más mínima, pero que igual me parece extremadamente importante y que está en buena medida al alcance de nuestra mano, pensando específicamente en lo que decías de la docencia, ¿no? Es dejemos de instalar nosotros discursos negacionistas sobre la base de decirle a las personas, decirles a los estudiantes, por ejemplo, que una actitud verdaderamente científica consistiría en, no, bueno, ustedes tienen que ser capaces de chequear de primera mano la seguridad de las vacunas, ¿no? Eso es algo que después genera, y está estudiado, ¿no? Que las personas, porque tendemos a sobreestimar nuestras propias capacidades, ¿no? Vayamos armados de nuestra conexión a internet desde el celular y tratemos por nuestros propios medios de desarmar el discurso de los terraplanistas y antivacunas, y como no podemos de primera mano manejar la evidencia necesaria, nos terminemos convirtiendo esos discursos negacionistas. En algún punto lo que estás planteando, Claudio, es repensemos qué es el pensamiento crítico. Exacto, sí, y repensemos el valor absolutamente central que tiene la confianza para la construcción del conocimiento científico. Tenemos que dejar de fomentar la idea anticientífica, desmentida por toda la historia de la ciencia, de que el pensamiento crítico consiste en adoptar una actitud de desconfianza sistemática, ¿no? Global, respecto del testimonio ajeno. En todo caso, lo que deberíamos tratar de enseñar es cuáles son fuentes confiables y cuáles no, a quién le podemos achacar un conflicto de intereses y por lo tanto considerarlo menos confiable sobre tales y cuales asuntos, quién está hablando y quién no en nombre del consenso científico, etcétera, etcétera. Pero todo eso que me parece que podemos y debemos hacer en el aula, que es enseñar a trabajar con fuentes más confiables, fuentes menos confiables, presupone, para que ese problema pueda siquiera plantearse, que el foco, nuestro foco, tiene que estar puesto en qué formas de confianza están más autorizadas o son más seguras y cuáles lo son menos. Pero el foco siempre va a estar en la cuestión de en quién confiar. No podemos bypassear, no podemos puentear el paso por la confianza. Claudio, te escucho con mucha pasión
escribís con mucha pasión. Este es un libro, hablas de Vale, porque es la coautora de Argumentos en una baldosa. Voy a una pregunta muy fundante. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te apasionan estos temas? Es una buena pregunta. A ver, probablemente ahí, y ya sé que me estás invitando a pensarlo más en general, pero tendría que pensarlo de forma mucho más contextualizada para cada caso, ¿no? O sea, yo creo que probablemente la motivación fue mucho más coyuntural. O sea, digo, hay un fenómeno de avance de nuevas derechas que están cuestionando ciertos consensos básicos, no solo consensos en el terreno del conocimiento teórico, sino consensos que considerábamos indiscutibles para la convivencia humana más elemental, ciertas nociones mínimas de solidaridad, entre otras cosas, y eso lo percibo como una amenaza, ¿no? O sea, digo, creo que está bien decir que buena parte de las cosas que hacemos, las hacemos porque estamos respondiendo a una amenaza. O sea, digo, sería alegre en el peor sentido de la palabra, decir, no, bueno, yo vi luz y entré, me interesó esto. Es como, no, esto es una catástrofe. O sea, lo que estamos viendo es una catástrofe y tenemos que, en la medida de nuestras muy limitadas posibilidades, pensar en cómo contrarrestar todo eso. Una pregunta, Claudio, que desearías que tu obra abra en las escuelas. Bueno, probablemente voy a hacer una pregunta muy mínima, ¿no? O sea, porque, de nuevo, como nos enseña este trozo de cultura popular, ¿no? Que es la cumbia, con la canción No te creas tan importante, ¿no? Probablemente lo que esperaría que genere lo que escribo es una pregunta del estilo de, bueno, ¿en qué casos está bien, es sensato que yo trate de pensar esto con mi propia cabeza? Y en qué casos debería ir a buscar cuáles son fuentes confiables, ¿no? Que me parece que es el mejor punto de partida que podemos pensar para tratar de actuar de forma razonable como sujetos de conocimiento, ¿no? O sea, que en todo caso sirva para darnos cuenta de lo muy dependientes que somos de mecanismos de confianza. Entonces, si genera la pregunta de, che, ¿a qué fuentes debería yo ir para resolver estos problemas? Me parece que es algo muy mínimo, pero a la vez de cierta importancia. Claudio, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. El libro Argumentos en una baldosa, de Claudio Cormick y Valeria Edelstein, forma parte de la colección Identidades Bonaerenses, producida por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Para profundizar la reflexión en torno a la conversación democrática en las escuelas, queremos recomendarles el libro de Isabelino Siede, Ciudadanía desde las infancias, construir democracia en las escuelas. Esto fue Biblioteca para Armar, conversaciones sobre libros que hacen memoria, un podcast de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.